Yo soy Saúl Soto, soy el productor de la serie de cápsulas Cuenta la Leyenda. Estas historias las integramos al programa de revista que producimos para el Sistema de Radio y Televisión Digital de la Ciudad de México, Capital 21. Tu ciudad es... Tuvo una duración de 3 horas y decidimos difundir el quehacer cotidiano de la Ciudad de México, así como sus costumbres, tradiciones y leyendas. Después de planearlo con el director de contenidos, Honorio Rodríguez Rueda, asignó a Claudia Pérez para investigación y guión. Creamos estas leyendas recordando aquellas de los cómics de los 60s, llamadas tradiciones y leyendas de la colonia. Además del personal de producción y la voz de Juan Ramón Huerta, contamos con un gran artista para la ilustración a mano alzada, Juan Antonio Briviesca, dando como resultado algo diferente y atractivo para el televidente. Les invito a que nos acompañen, a que disfruten algunas de estas cápsulas Cuenta la Leyenda. Esta historia ocurrió durante la conquista española en México. Cuenta la leyenda que cuando Hernán Cortés llegó a tierra azteca, escribía a su rey los pormenores de lo que veía y de lo que acontecía en lo que llamó la Nueva España. El conquistador se deslumbró con la infraestructura que tenía Tenochtitlán y con todo lo que veía a su alrededor, la organización de los indígenas y sus leyes, sus rituales, las técnicas medicinales que empleaban, entre otras maravillas. Un día, en uno de sus recorridos por los lagos de la Gran Tenochtitlán, Cortés y sus compañeros escucharon el llanto aterrador de un niño que parecía estar ahogándose. Al encontrar la fuente de tan escalofriante lamento, descubrieron que no se trataba de un menor, sino de un animal horripilante al que llamaban el Ahuizotl. Parecía un coyote, pero con manos y pies de mono, orejas puntiagudas, cubierto de pelaje gris oscuro de aspecto resbaladizo similar al hule, que fuera del agua se apelmazaba en mechones que parecían espinas. La bestia tenía además una cola larguísima, rematada con una mano que atrapaba a todo aquel que se acercara a su territorio. Dicen que uno de los hombres que acompañaba al colonizador se asomó al agua y una garra lo cogió y lo sumergió hasta el fondo. Y no se volvió a saber más de aquel desgraciado sujeto. Pasado el tiempo, los españoles comenzaron a cambiar el cauce de los lagos de la gran ciudad, provocando su desecación y a su vez la extinción del animal más exótico y agresivo que vivió en el periodo prehispánico, el Ahuizotl. Por muchos años, este feroz animal atemorizó y absorbió en sus aguas a decenas de personas sin que nadie supiera jamás de ellas. Cuando recorras las calles de la Ciudad de México, recuerda que el Ahuizotl alguna vez anduvo en ellas. ¿Te imaginas qué pasaría si aún existiera? ¿Qué tal? Buen día, mi nombre es Claudia Pérez y entre otras cápsulas a mí me corresponde hacer la de Cuenta la Leyenda. Bueno, esta cápsula yo checo en la red, en internet varias fuentes para poder realizarla y tomo como referencia algunos datos históricos de la época colonial o de la época actual. Y bueno, hay veces que nos refugiamos también o nos apoyamos con cronistas del Distrito Federal para que nos cuenten cómo es que a través de los años estas leyendas han crecido. Esta sección, bueno, en lo particular a mí me gusta mucho porque conozco más la Ciudad de México y las historias que envuelve esta. Entonces espero que también a la gente le guste y lo hacemos con mucho ahínco. En la época de la colonia,
Aproximadamente a finales del siglo XVI, había una anciana muy rica, de rancia estirpe, que vivía sola en una gran casona vieja que parecía a punto de derrumbarse. La mujer, quien no tenía ningún ser querido que la cuidara, murió abandonada, triste, enferma y sola. En su última voluntad, pidió ser enterrada con todas sus joyas y pertenencias, donando el resto de su fortuna a los pobres, pues no tenía a nadie a quien heredar. Así se cumplió el deseo de la anciana y fue sepultada con todo aquello que en vida adoraba. Después de varios años, ya en el siglo XVII, unos nuevos cuidadores del cementerio de Tlatelolco, donde fue enterrada la mujer, por comentarios y rumores de otros sepultureros viejos, se enteraron que la anciana tenía consigo un gran tesoro. Una noche, después de mucho deliberar y de acabarse varias botellas de vino, decidieron saquear la tumba de la viejecita, sacando del ataúd las preciosas alhajas y objetos de valor. Durante el asalto, a uno de los hombres le llamó la atención un anillo que el cadáver llevaba en uno de sus dedos. Al tratar de quitárselo, no pudo hacerlo, ya que el anillo se había atorado, por lo que utilizó la pala que llevaba y de un certero golpe le cortó el miembro apoderándose de la joya. Entre risas y burlas se retiraron para repartirse el botín y así continuar con sus francachelas en tabernas y tugurios de mala muerte. Pasó el tiempo y un día que ambos hombres estaban haciendo su ronda por el cementerio, vieron a una señora sobre una tumba. Ambos pensaron que era alguien que fue a visitar a sus muertos. Los sujetos se le acercaron y le pidieron que saliera del lugar, pues ya no eran horas de visita. La señora los ignoró y siguió arrodillada. Los sepultureros se molestaron y la tomaron del brazo para sacarla. Uno de ellos se dio cuenta que a la mano de la mujer le faltaba un dedo y le preguntó qué le había pasado. Ella contestó que un truhán se lo había cortado para robarle un anillo. En ese mismo instante, el velo que llevaba puesto se levantó, dejando ver su rostro descarnado y cadavérico, que volteó hacia el hombre y con voz cavernosa y lastimosa le pidió le devolviera la argolla hurtada. Los dos sujetos huyeron despavoridos hacia sus casas. Más tarde, el individuo que portaba la alhaja, mientras dormía, escuchó ruidos extraños y vio cómo una sombra se acercaba poco a poco hasta su lecho. Aterrado, descubrió que se trataba de la mujer del cementerio, quien le pedía su dedo y el anillo. El hombre trató de escapar del espectro, pero no lo logró. Murió en el lugar de un infarto, quedando grabado en su rostro una horrible mueca de espanto. Al día siguiente, encontraron el cuerpo del ladrón mutilado de un dedo junto a la tumba saqueada. El enterrador tenía una expresión de terror y el cabello blanco del miedo que experimentó, mientras su cómplice quedó loco de remate. Esta historia ocurrió en el barrio de Tacuba a mediados del siglo XVII, donde la avaricia de una mujer y el amor de un hombre los llevaron a un fatal destino. Cuenta la leyenda que un criollo se enamoró de la doncella más bella del lugar y a pesar de sus cortejos y halagos, era rechazado por la joven. Cierto día, el hombre se encontró a la mujer llorando de rodillas en la calle a la salida de una iglesia. Se acercó a ella y le preguntó qué le pasaba. Con el llanto en los ojos, le respondió que nada, que eran solo caprichos infantiles y que la dejara en paz. Sin embargo, el enamorado joven siguió insistiendo hasta que ella le reveló la verdad. Le confesó que un día antes había visitado la iglesia
y que un fuerte resplandor dentro del templo le llamó la atención mientras rezaba, y al acercarse para saber de qué se trataba, descubrió con asombro que del pecho de la Virgen de los Remedios colgaba una hermosa medalla de oro. El metal áureo era el más brillante y precioso que jamás había visto en su vida, por lo que lo deseó desde el primer momento. La joven hizo gala de sus encantos y convenció al criollo para que obtuviera para ella la medalla dorada, a pesar de que en la noche anterior, en un sueño, un malévolo espectro le advirtiera que el preciado objeto nunca sería de ella. Al ver la tristeza y desesperación de la mujer, el lozano decidió obtener la pieza a sabiendas de que pertenecía a la Santísima de los Remedios. Caída la noche, en medio de un lúgubre panorama de calles desiertas, el joven acudió a la iglesia para robar la joya. Silencioso se acercó al lugar. La puerta estaba abierta y pudo ver que en su interior había una luz. Entró, se acercó a la Virgen y arrancó de su pecho el metal dorado. Del hurto fueron testigos las imágenes sacras del lugar, los cuadros y la propia efigie de la santa. El sujeto salió corriendo del templo para aliviar el deseo de su amada. De camino a la casa de ella, la conciencia no lo dejó en paz y decidió cortarse las venas. Antes de morir desangrado, tuvo tiempo de dejar la medalla de oro en la almohada de la mujer. Al día siguiente, la bella dama descubrió el valioso regalo ensangrentado. Lo limpió y salió a presumirlo por las calles sin reparo, mientras que el cadáver del ladrón fue descubierto en una zanja. Luego, la mujer también murió 4 días después, devorada por unos lobos. Cuenta la leyenda que debido a su ambición, desde entonces, todas las noches por aquellos rumbos, el fantasma de la mujer es perseguido por estas fieras que le recuerdan que su alma jamás descansará en paz. Tenemos que quitar el exceso de lápiz con una goma plástica. Lo tenemos que estar amasando para que absorba la plomagina del lápiz. De no retirarse, la tinta no se adhiere correctamente y hay problemas de repelencia. Así de esta manera no nos va a contaminar nuestro dibujo. Se retira lo más que se pueda, presionando, retirando el exceso. Ahora le damos una ligera pasada con la goma rígida para poder retirar lo que no pudo retirar la goma plástica. Dejándolo de esta forma apenas perceptible, se retiran las impurezas y con un simple bolígrafo se procede a trazar una sola línea, que es la que nos va a servir de base para posteriormente entintarlo con pincel y tinta india o tinta china, también conocida como tinta china, en color sepia, para darle una mayor ambientación parecida a esos cómics de la época de los 60s, de tradiciones y leyendas de la colonia. Todo este tipo de trazos los hago en base a la experiencia. No tengo un modelo rígido a seguir. Hay que tener un poco de libertad en los trazos, ya que no requiere tanto realismo este dibujo
porque tiene que quedar, como les dije antes, como una historieta, como un cómic. Muy bien, vamos a hacer un cambio de bolígrafo para tener una línea más definida. De acuerdo, ahora vamos a proceder a entintar nuestro dibujo y dar una serie de tonalidades con diferentes aguadas, que es la misma técnica de la acuarela, en este caso con tinta india, color sepia, para dar ese aspecto de envejecimiento. Un poco más. Este es el tono menos denso para la piel. Para dar otra tonalidad vamos a poner más pigmento. Lo prueban una hoja, avanzando lo más rápido que se pueda para no encimar capas. Como se podrá notar, este color quedó más denso que el de la piel, ya que tiene una mayor cantidad de pigmento. Las densidades son a gusto del pintor. En este caso podemos hacer un pantalón con la tinta directa, una vez teniendo el secado. Va a dar un tono más claro y se puede trabajar posteriormente con diferentes veladuras hasta alcanzar el tono deseado. Esta técnica requiere que sea un poco más rápido que con otro tipo de colores, como el óleo, que se tienen varios días para el secado, que cuando se aplica no cambia de tono como este al secar. Mayor cantidad de agua, menor densidad de pigmento. Esta técnica da una calidad acuosa muy agradable, la cual no se puede lograr con otras técnicas. Siempre se utiliza un pincel redondo de pelo, ya que los pinceles planos son para efecto con otras técnicas. Regresamos a nuestro pantalón, que ya está más seco. Con la tinta directa hacer algunos pliegues, tratando de dar un volumen. Siempre pasa esto con las pinturas a base de agua, aún siendo acrílicas. Una vez concluido el dibujo, hay que esperar al correcto secado. Este papel es muy resistente a la humedad, ya que es a base de algodón. Un papel normal no podría resistir este tipo de trabajos. Y inclusive estas ondulaciones desaparecen después, una vez que el papel ha secado. Y se puede volver a insistir con otros tonos si por algún motivo no queda uno satisfecho. Mientras más se insista, mayor volumen consigue uno, pero eso hay que esperar al secado, ya que si se aplica húmedo, el siguiente paso se extiende. Para algunos efectos es válido, en este caso no lo deseo así.
Una vez concluidas las tintas, se procede a escanearlo y digitalizarlo, meterle diferentes filtros en un programa llamado Photoshop, ya que este trabajo es combinado con la técnica antigua y el trabajo digital. El siguiente relato, más que una leyenda, es una historia de fe que tuvo lugar allá por el año de 1695 en la época de la colonia. En aquel tiempo, la Nueva España se vio azotada por una peste que mató a miles de personas, llamada tabardillo, enfermedad que causa fiebre, manchas en la piel como picaduras de pulga y putrefacción en ellas. La malaria siguió afectando a cientos de personas por muchos años. Ante tal escenario, la comunidad llevó a cabo una novena a la Virgen de Guadalupe para pedirle que acabara con el mal. Sin embargo, antes de concluir el ejercicio de devoción, un grupo de habitantes decidió abandonar la ciudad y el país para evitar ser contagiados. Ya embarcados hacia tierras más seguras, una feroz tormenta hizo que el navío en el que viajaban fuera casi destruido y quedaron a la deriva. En medio de la tempestad, los marineros se agarraban tenazmente de unas tablas y un mástil de la semihundida nave. Ante el terror de una inminente muerte, invocaron con gran fe a la Virgen de Guadalupe. En ese momento se les apareció en el horizonte y al poco tiempo se calmó el mar y una suave brisa los acercó a tierra, salvándose todos. Tras el milagro, regresaron a la ciudad para contar su hazaña. Ya en la Nueva España, asombrados, descubrieron que la peste había desaparecido totalmente tras la novena dedicada a la Santísima. En agradecimiento, los navegantes llevaron el mástil que los mantuvo a flote en las costas de Veracruz hasta el santuario de la Virgen de Guadalupe y lo colocaron frente a la iglesia del Pocito para agradecerle a la morenita el haberlo salvado. Desde entonces, para agradecerle el favor, cada año realizaban una peregrinación llevando consigo el mástil bendecido por la consagrada. Actos de fe y agradecimiento como estos han conseguido que el santuario de la Virgen de Guadalupe sea uno de los puntos más visitados de la Ciudad de México y del mundo. En el año de 1649, ocurrió un acontecimiento terrorífico en un puente que se ubicaba en la calle Medinas, hoy Allende. Cuenta la leyenda que ahí vivía un joven llamado Don Duarte de Sarraza, de nacionalidad portuguesa, pero criado en España. Este poseía gran fortuna y 2 títulos de nobleza, por lo que el virrey de la Nueva España, el excelentísimo señor García Sarmiento de Sotomayor, conde de Salvatierra, tuvo para el referido caballero toda clase de atenciones, lo que le valió para ser bien visto en la corte y en las altas clases sociales. El joven conoció, en las reuniones que frecuentaba, a una bella dama llamada doña Margarita Jáuregui, hija de un rico hacendado ya difunto, y la cual estaba al cuidado de su tío, el noble sacerdote don Juan de Nava, caballero de las órdenes de Santiago y de Calatrava. El sacerdote sabía que el joven Sarraza era vicioso, disipado y mujeriego, ya que en su tierra había dejado, además de deudas, a 2 mujeres con sus respectivos vástagos, por lo que prohibió a su sobrina que aceptara los amores del porfiado portugués. Pero ni doña Margarita ni don Duarte hicieron caso de las advertencias del clérigo y continuaron con sus amoríos a espaldas del prelado tío. Acostumbrado Sarraza a que nadie se opusiera a sus deseos y viendo la fuerte oposición del padre Nava, lleno de ira, tomó la decisión de matarlo. Una noche, en medio de la oscuridad, logró distinguir un bulto que avanzaba hacia donde él estaba.
se trataba del sacerdote quien se dirigía hacia su casa. Entonces, el joven portugués vio que ese era el momento adecuado para concluir su objetivo. Apresuró el paso y se apostó en el puente de una zanja que había en la calle. Desenvainó su daga y al pasar el clérigo frente a él, con todas sus fuerzas, le clavó el arma en la cabeza. Ya con las manos manchadas de sangre y con una sonrisa en el rostro por haber logrado acabar con el prelado, arrojó el cadáver al canal lleno de agua pestilente y salió huyendo. Duarte de Sarraza decidió ocultarse primero y después huir a Veracruz, en donde permaneció cerca de un año. Pasado el tiempo, el portugués regresó a la capital de la Nueva España y decidió ir a ver a Margarita Jáuregui para pedirle que huyera con él, ya que estaba muerto su tío el cura. Esperó la noche y se encaminó hacia el rumbo norte, por el lado de Tlatelolco. Llegó al puente de la acequia, pero no pudo cruzarlo. Al día siguiente, vecinos del lugar descubrieron al joven portugués muerto, horriblemente desfigurado del rostro con una mueca de espanto. Los horrorizados lugareños vieron además que don Duarte de Sarraza yacía estrangulado por un horrible esqueleto cubierto por una sotana hecha jirones, manchada de limo, de lodo y de agua fétida. Las manos descarnadas de aquel muerto, en el cual se identificó en el acto al clérigo don Juan de Nava, estaban pegadas al cuello de Sarraza, mientras brillaba ante los primeros rayos del sol de la mañana la hoja de un puñal que estaba en su resquebrajado cráneo. No había duda, el eclesiástico había salido de la tumba pantanosa en la que había permanecido todo el tiempo que el portugués estuvo ausente, y al volver a la ciudad emergió para vengarse. Desde entonces, a este sitio se le llamó Calle del Puente del Clérigo, hoy conocida por Séptima y Octava de Allende. Quizá al visitar este sitio puedas ver entre la oscuridad de la noche la sombra del sacerdote en busca todavía de venganza. ¿Te atreves a recorrerlo? Soy Alejandro Cervantes, soy la persona que se encarga de la parte última de Cuenta la Leyenda. Es la área de post y aquí es donde se edita, donde una vez digitalizadas las imágenes se pasa a animar. Entonces los invito a que me acompañen al proceso de cómo se cuenta la leyenda. Aquí ya tenemos las imágenes digitalizadas. Este es el primer cuadro con el que vamos a empezar Cuenta la Leyenda. Y aquí este es el software de edición no lineal en el cual vamos a proceder a hacer la animación. La animación es sencilla, realmente uno se va guiando conforme a lo que dice el audio, el texto, y dependiendo de la descripción del contenido de la historia es como se empieza a recrear los encuadres. En esta parte de aquí tenemos la línea en donde vamos a estar acomodando nuestros clips, ya sea pedacitos de audio o de video. Aquí yo ya lo que acomodé fue la pista de audio, que como ustedes pueden escuchar en unos momentos, es la música con la que se ve el ambiente del cuento. Es esta parte. El siguiente paso, después de poner la música, sería acomodar la voz en off, que en este caso pues es el narrador de nuestro cuento. Cuenta la leyenda que a mediados del siglo XVI, esta línea es la voz y esta línea es la música. Llegó a la Ciudad de México junto con su hija Beatriz. La siguiente línea que observamos es de video. Aquí yo ya puse nuestra primera ilustración, que es con la que va a arrancar nuestro cuento La Quemada. Y aquí lo único que hice fue dividirlo en dos partes. Aquí tenemos un corte, en donde nuestro primer corte va a ser la presentación en general, un full de la imagen o del dibujo.
Y en el siguiente es donde voy a proceder a crear un pequeño movimiento. Aquí en esta parte es donde se le hace el movimiento como tipo cámara, y en este caso yo lo que le sugerí a la imagen es que me hiciera un zoom back. Entonces aquí podemos apreciar que se está haciendo un retroceso de la imagen, ¿sí? Prácticamente las imágenes se empiezan a cortar, y dependiendo de cómo vaya la narración es lo que uno le empieza a dar a la imagen, ¿sí? Es jugar un poco con el lenguaje audiovisual, ya sea con fundidos en negro, ya sea zoom in, zoom out, y hasta con paneos. Y realmente así como lo hice en este cuadro, así es en todos. Y ya posteriormente lo único que se hace es se procede a hacer un render para tener un video, un QuickTime, y en sí esa es la lógica de Cuenta la Leyenda. Este horrendo relato ocurrió en el año de 1628, en una casona que aún hoy levanta sus viejos muros, en la que conocemos como la calle de Uruguay, en el número 92. Se tratan de hechos monstruosos que dieron fama siniestra a la casa de los Rubalcaba. En aquellos días vivía en la calle que se llamó de Ortega un riquísimo anciano llamado Don Servando de Sáenz y Rubalcaba, quien era dueño de 2 minas de oro y una de plata, cuyas vetas producían más metal cada día, y cuanto más tenía, más avaro se hacía. El anciano era viudo y tenía 2 hijos, Manuel, de 26 años, y Paz, de 19. Pero a pesar de su abundante riqueza, no les compraban nada de ropa. La poca que tenían eran casi harapos, apenas les daba de comer y no tenían criados. En aquella época llegaban de Veracruz a la capital de la Nueva España piratas, quienes se surtían a la mala de comida, joyas y mujeres. Ante ello, don Servando, temiendo que los marinos se apoderaran de su fortuna, comenzó a levantar de manera oculta, dentro de su recámara, un macizo muro con ladrillos de barro cocido, piedra y tesontle. Terminada su obra, durante 3 semanas, por las madrugadas, don Servando comenzó a llevar a su casa carretas llenas de lingotes de oro y plata, metiéndolos a su escondite, cuidando que nadie lo viera. Un día llegó a casa de don Servando su administrador para comentarle que muchos mancebos deseaban pedirle en matrimonio a su hija. Al escuchar tal cosa, el anciano se levantó furioso, alegando que jamás daría en matrimonio a su hija, argumentando que lo único que querían de ella era la fortuna de la familia. Esa noche, el anciano de tétrico aspecto ideó un perverso e incestuoso plan. Mandó llamar a sus 2 hijos y les dijo que para que un aventurero no se hiciera de su fortuna, debían casarse entre ellos. Los hermanos quedaron mudos ante tal orden. Don Servando, al ver que los muchachos se negaron a su petición, los encerró en la alcoba más pequeña, oscura y fría de la casa, para que recapacitaran, manteniéndolos además solo con pan y agua. Una semana después del castigo, el administrador acudió al vil hombre para avisarle que sus minas habían quedado bajo el agua tras unas intensas lluvias torrenciales. Ofuscado, salió de la casa para ver si podía salvar algo de su fuente de riqueza, pasando meses fuera de su hogar. De regreso a su mansión, el anciano lo primero que hizo fue corroborar que las cerraduras de su bóveda estuvieran intactas. Después fue al cuarto secreto donde guardaba sus lingotes de oro y plata, y por último fue a abrir la puerta de cada cuarto de sus hijos. Los encontró muertos, descarnados sobre el suelo. Los muchachos habían muerto de sed y hambre, quedando solo horripilantes despojos y evidencia de una terrible agonía. El cruel avaro
lejos de condolerse por la muerte de sus hijos, estalló en risotadas, pues así ya no iba a tener que gastar en ellos un centavo más. Así, el hombre siguió resguardando cada vez más oro durante muchos años, pues sus minas volvieron a ser fructíferas. Un día, de pronto, la casa quedó en silencio. Pasaron los meses y el administrador, temiendo una desgracia, fue a buscar a su patrón. Al entrar al inmueble, descubrió algo macabro. Los restos de los hijos de don Servando estaban en la mesa como si cenaran. Del dueño de la casa no se supo nada. Ya en 1725, una familia compró a las autoridades la mansión. Un día, durante un terremoto, de repente se derrumbó la alcoba que fuera de don Servando, hallando la fabulosa fortuna y el esqueleto del avaricioso anciano sepultado por su querido oro. Cuentan que aún por las noches se escuchan los lamentos de aquellos que perecieron en el interior del número 92 de la calle República de Uruguay.